Fuego 106.5 presenta Análisis Deportivo con Ricardo Mórtola. Profuego Producciones de Fuego S.A., propietaria de Radio Fuego, deja expresa y señalada constancia a la conclusión de este programa que las opiniones, comentarios y todo lo dicho por los participantes verbalmente o refiriéndose a documentos son de su exclusiva y absoluta responsabilidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Análisis en Deportes aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen como siempre, no solamente en el dial, sino también en nuestro canal YouTube Mariela TV. No, Mariela TV, que estoy hablando. Radio Fuego 106.5, ya no estamos en Mariela TV. Hace tiempo ya tenemos nuestro canal de YouTube. Los invito a que nos sigan y que vean todos nuestros videos, no solamente en Análisis en Deportes, Análisis en Política, sino también psicología, sexología, farándula y todos los programas de Fuego News que transmitimos, incluyendo también las calles de Fuego en las tardes. Gracias como siempre a todos los que nos siguen. En Mariela TV pueden encontrar todo el contenido de Radio Fuego o exclusivamente de Mariela Viteri. Así que bueno, gracias como siempre por estar con nosotros. Ecuador es un desastre, la selección de Ecuador. Sebastián Becasese ha logrado que una selección tan valiosa, tan reconocida a nivel internacional y a nivel, por supuesto, sudamericano, en este momento, pues, no puede dar tres pases seguidos. El ejemplo perfecto fue el partido contra México. Ecuador empató en su último partido amistoso contra México 1-1. Se repite el resultado que se dio, por supuesto, contra los Estados Unidos, lo cual es una molestia gigante porque eso pudo haber mejorado las posibilidades de Ecuador para ya asegurar completamente el bombo 2, a pesar de que por las derrotas de ciertos rivales, entre esos Austria, Ecuador está en este momento precalificado como un equipo que iría al bombo 2 en el Mundial, que eso en pocas palabras haría que sea mucho más complejo que nos toque un grupo con grandes monstruos europeos, como pueden ser, pues, que en un grupo, si estamos en el bombo 3 perfectamente nos puede tocar un grupo en el que está, por ejemplo, yo que sé, España y Turquía, les pongo un ejemplo, o España y Noruega, que son dos selecciones muy fuertes, a pesar de que Noruega y Turquía no hacen mucho ruido, si te pones a pensar el detalle, son unas selecciones muy fuertes. Así que gran parte de lo que podríamos hacer en el Mundial pasa por estos partidos amistosos. Además, ya empezó el Mundial, de cierta manera. Y evidentemente empezó el Mundial en tema de resultados o en tema de los resultados que necesitamos conseguir, pero no ha empezado el Mundial en la cabeza de Sebastián Becasese, porque si este es el Mundial que tiene en la cabeza el entrenador argentino, realmente no vamos a llegar a ningún lado. El empate contra Estados Unidos y contra México no lo voy a comentar porque yo creo que está de más decir, bueno, de que Ángelo, pues, que ponen a Alan Franco de lateral derecho, que Ángelo lo ponen de mediocampista por derecha, casi como un extremo, jugando de Toño Valencia, prácticamente. Que utilice, pues, yo que sé, a Pedro Vitti a veces lo utiliza como portón de América, como regista, que ese es el rol que también hace hacer a Moisés Caicedo, que para mí es un error. Para mí Moisés Caicedo también lo hacen así en el Chelsea, pero para mí Moisés debería jugar un poco más adelantado como jugaba en el Brighton. Em, ah, Entre otros detalles que realmente comentarlos está de más porque ya sabemos conceptualmente que el entrenador que tenemos no valoriza a nuestros jugadores y no nos ha hecho jugar bien. Y, por ejemplo, hay muchas personas pues acá en Europa que tienen una percepción completamente distinta de la que nosotros tenemos de Ecuador, porque dicen, caramba, Ecuador quedó segundo en las eliminatorias sudamericanas, y yo sé que es algo que siempre he repetido, pero lo voy a volver a repetir para las personas que no han escuchado este tema. Realmente las eliminatorias sudamericanas en los últimos 10 años, para mí quedar segundo no es un mérito, y más aún si es que hay 3 o 4 puntos de diferencia con el sexto, porque eso también hay que decirlo, no es que Ecuador quedó segundo a 10 puntos del tercero, ¿no? O sea, la tabla estuvo bastante peleada, si es que Ecuador no se le ocurría ganar en Colombia, para ponerles un ejemplo, hubiésemos clasificados no segundos, sino sextos, para que vean qué tan apretada estaba la tabla de posiciones. O si Argentina no hubiese llevado un equipo B al Monumental y hubiésemos perdido, hubiésemos clasificado sextos. Entonces, ese triunfalismo a base de un puñado de puntos es una tontería. O sea, quedar segundo, quedar sexto en la eliminatoria sudamericana, para mí realmente ni me viene ni me va, y voy a decir por qué. Porque para mí la eliminatoria sudamericana no tiene nivel, tiene un nivel muy bajo, tiene un nivel muy mediocre, y es algo que tal vez la gente no se anima a decir porque piensa, caramba, estoy denostando o estoy perjudicando lo nuestro, porque los latinoamericanos siempre nos regimos a base de lo nuestro, en el mundial, en los mundiales de clubes. Entonces,
Si un ecuatoriano pues no va al mundial, un venezolano, bueno, que le vaya bien a Colombia, que le vaya bien a Paraguay, a Uruguay, hay una simpatía, o a Argentina o a Brasil antes que un europeo. Pero en este caso, como digo, aparte de Argentina, que evidentemente es la selección a campeona del mundo y le puede hacer de tú a cualquier selección, y yo diría que es muy difícil encontrar tres o más selecciones que sean superiores a Argentina en el mundo, tal vez un par, las haya para mí en este momento, pero no creo que mucho más. Pero de ahí, caramba, si ustedes se ponen a repasar selección por selección, empezando desde Brasil, que el otro día vi que Japón le remontó un partido, o sea, yo creo que si Japón le remontaba un partido a la Brasil del 2006, yo creo que eso hubiese sido noticia, que hasta el día de hoy me hubiese llegado la noticia, 20 años después, 19 para ser exactos. O sea, estos detalles que nosotros vemos, Japón remontándole a Brasil, Uruguay que realmente después de Suárez y Cavani no da pie con bola, o sea, tienes a Valverde, tienes una buena defensa y tienes a Valverde, no tienes mucho más, o sea, tienes a Darwin Núñez que ya está en Arabia, a Pelistri, a jugadores que realmente no terminaron de explotar como la selección uruguaya que teníamos antes. O sea, es incomparable con esa selección uruguaya. Paraguay, que es una selección muy buena, que tiene jugadores muy buenos, pero para mí no tienen un nivel superlativo. Es una selección que tiene un gran técnico y ha hecho que los buenos jugadores que tienen jueguen lo mejor que pueden, y eso las ha llevado a la Copa del Mundo, que por cierto, les recuerdo que son 7 cupos de 10, uno para el repechaje, 6 para directo, o sea, es que el margen de error es imposible. O sea, la eliminatoria sudamericana es como que un niño vaya a dar un examen al colegio y le digan que el examen es sobre 10 y que tiene que sacar 3/10 para quedarse. Con el 4 pasa. Una cosa insólita. O sea, algo que no pasa en ninguna universidad ni en ninguna academia del mundo. Esto no son estudios, esto es fútbol, y es el fútbol que tenemos ahora con más equipos sudamericanos en el mundial, pero es que hay que decirlo con todo y letras. O sea, ir al mundial ya no es un mérito y quedar segundo tampoco lo es, porque el nivel de la eliminatoria sudamericana es lamentable. Dije el ejemplo de Uruguay, dije el ejemplo de Paraguay. Colombia es una selección fuerte, no creo que sea mejor que la Colombia de hace un par de años o de hace 6 años incluso también. Recuerdo que cuando James Rodríguez estaba en el Real Madrid, cuando Duván Zapata estaba en su mejor momento en el Atalanta, hace un par de años, pues en el tema de la Copa América, ustedes recordarán, para mí la selección de Colombia tenía un estado anímico y un estado futbolístico superior al que tiene ahora, a pesar de que Colombia es buen equipo. No estoy criticando, pero yo lo que quiero decir, a lo que quiero llegar, para no ir repasando selección por selección, es realmente, después de Argentina, las selecciones que nosotros enfrentamos son selecciones que tú dices, caramba, esto es un nivel mundialista, o sea, son equipos con los que decimos te puedes rozar en un cuarto o en una semifinal de Copa del Mundo, tal vez uno, con suerte, pero realmente no es el nivel de la Copa del Mundo. El nivel de la Copa del Mundo, y ya se ha demostrado en los últimos mundiales, a pesar de la excepción de que Argentina haya ganado el Mundial 2022, la idiosincrasia de la Copa del Mundo es Francia, es España, es Portugal, es Alemania. Son selecciones de ese calibre, y aunque parezca increíble, la clase social que sigue a esta primera clase social ya no son las selecciones como Colombia o como Uruguay, sino que son selecciones como Noruega, por ejemplo, de Erling Haaland, o como Turquía, de Yildiz, de Güler y de Çalhanoğlu. Realmente el fútbol sudamericano para mí está tan demacrado, yo creo que esa es la palabra, que ya ni siquiera, no solamente nos cuesta meter a equipos a la primera clase mundial, que para mí Argentina sí está, pero el resto no le está, y a mí se me dificulta meter a ciertos equipos en segunda clase mundial. Ustedes me dirán, bueno, Ecuador está ahí. Yo tengo mis dudas por cómo está jugando Ecuador. Por jugadores es otra historia, señores. O sea, si ustedes me quieren decir, no, Ricardo, pero estás hablando tonteras. Ecuador tiene tantos jugadores en el primer nivel mundial como los tiene, para ponerles un ejemplo, yo qué sé, saco una selección, Bosnia y Herzegovina. Bueno, es un ejemplo muy malo. Austria es un buen ejemplo. Sí, puede ser. Existe la posibilidad, está parejo, es una posibilidad porque Austria también tiene un muy buen equipo, o Suiza, para poner otro ejemplo, pero yo no estoy seguro que Ecuador juegue mejor que Suiza, o que juegue mejor que Serbia, o que juegue mejor que Noruega. No estoy seguro.
O sea, es una cosa increíble lo que les estoy diciendo. Probablemente me van a tildar de loco, pero lo que quiero llegar con esto para ya dejarme de ejemplos y de comparaciones que son realmente de otro mundo, porque Ecuador y Noruega no se van a enfrentar en otra competición que no sea la Copa del Mundo. Así que todo lo que estoy diciendo es una mera suposición y es un juego de cabeza que estoy haciendo, o de comparaciones prácticamente intangibles. A lo que quiero llegar con esto es que Ecuador esté segundo en la eliminatoria sudamericana, que haya finalizado segundo, incluso con 3 puntos menos, no habla del nivel de Ecuador, sino que habla del nivel de la eliminatoria sudamericana. Ese es el punto que quiero cerrar. Ahora voy con Ecuador. Ecuador es una selección que tiene un técnico que no ubica los jugadores que tiene donde los tiene que ubicar, que no ha tenido tampoco la capacidad de realmente en un contexto favorable potenciar a ciertos jugadores, porque para mí meter a Darwin Guagua de titular contra Chile una vez y después no convocarlo nunca más, eso no es potenciar jugadores, eso es algo raro. Y lo voy a dejar con la palabra raro, porque no quiero decir otra cosa para no tener ningún problema, porque como digo, que un entrenador coge un chico de 16 años, lo meta de titular en un partido tan importante como fue jugar contra Chile, que lo debimos haber ganado, porque Chile es la peor selección de Sudamérica y no lo ganamos. Ahí se ve el verdadero nivel de Ecuador, no ganándole al equipo B de Argentina. Lo digo para que quede claro y con un penal, de paso. Y con un jugador más, la gran mayoría del partido. Lo que quiero decir con esto es que metas a Darwin Guagua un partido en el primer tiempo, después lo saques y no lo convocas nunca más, eso no te convierte en Pep Guardiola sacando jugadores de la Masía y creando un legado o una dinastía de Ecuador. Eso simplemente te convierte en una persona muy sospechosa, porque eso no es algo que haría una persona normal con dos dedos de frente. ¿Por qué razón? Porque si es que al menos tú vas a hacer ese experimento de coger a un menor de edad y ponerlo de titular en la selección, al menos tú lo sostienes y le das continuidad. ¿Sabes qué? Para que Becasese hubiese quitado las sospechas que yo tengo sobre el tema de Darwin Guagua, yo hubiese dicho, bueno, al menos que lo ponga 2 o 3 partidos de titular, a pesar de que la prensa se mate entre ella y reclame y diga, no puede ser, este señor es un desastre, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está metido un chico de 16 años? Bueno, sosténlo. No, no lo sostuvo, no lo sostuvo. Entonces, por eso es raro. O sea, no quedó como Pep Guardiola con la Masía, que tal vez esa era la idea que tenía. Y a los jugadores que probablemente sí les debió haber dado ese baldazo de agua fría, entre comillas, positivo, o sea, baldazo de agua fría positivo de ponte pilas, o sea, hazte cargo de la selección, entra, ponte la camiseta y empieza a ser relevante, como Kevin Rodríguez, como Leonardo Campana, Jeremy Sarmiento ya ni siquiera está siendo convocado. Kendry Páez, que lo ponen de wing izquierdo, sabiendo que Kendry es un enganche, un extremo derecho. O sea, realmente este señor no ha potenciado lo que se debe potenciar y ha tratado de potenciar algo que ni siquiera forma parte de la historia actual de la selección ecuatoriana, con ciertos juveniles, ciertos movimientos extraños. Entonces, aparte de eso, tiene una importante soberbia porque va a las ruedas de prensa y se disgusta con todo el mundo y dice que la gente está enamorada de la selección de Ecuador cuando no es cierto, cuando no es cierto. Yo creo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la principal responsable de este tema. Criticar a Becasese para mí simplemente es como criticar a un utensilio mal usado. De esta manera lo voy a decir. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque la Federación Ecuatoriana, cuando tú tienes un técnico y ese técnico no está haciendo las cosas bien, tú lo sacas y tú dices, bueno, está bien, pudo haber sido el técnico. Cuando tú ya en tu dirigencia coges a 2 o a 3 técnicos de ese perfil que no están potenciando lo que tú tienes, tal vez el problema ya no son los técnicos, sino las personas que están escogiendo esos técnicos para que dirijan a tu selección. Y en este caso, ya Becasese, después de la experiencia Félix Sánchez Vaz, nos damos cuenta que la selección ecuatoriana o realmente tiene un pésimo scouting para entrenadores, o son muy desafortunados y realmente todos los que creen que les van a salir bien las cosas les empiezan a salir mal. Y digo de esta manera, ¿por qué? Porque algo que a mí me molesta es que la gente está obsesionada con la competición, al menos en el fútbol de selecciones. Yo tengo la teoría que cuando se dan ciertas competencias que son inusuales, como los torneos de selecciones, Copa América, Copa del Mundo, para mí, en mi teoría ideal es que debe primar
por supuesto, la victoria siempre es lo más importante. Yo soy mouriñista en ese sentido, pero yo creo que el espectáculo también es muy importante, porque una cosa es que tú seas hincha de un equipo que todos los años juega la Champions League, todos los años juega la Liga, y tú dices, ¿sabes qué? Ya me da igual el espectáculo, porque igual lo veo todos los fines de semana, ¿ya? Entonces al menos que gane, eso es lo que me importa. Pero cuando tú a la selección la ves de cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, es un espectáculo, es un evento. Incluso diría que es una forma de reunificar al país, de olvidar los problemas que tenemos, de reunir a la familia, de tomarse una cerveza entre amigos. Y realmente, para mí, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con el talento que tenemos ahora, no debería estar haciendo cálculos matemáticos sobre cómo quedó la tabla de posiciones, a pesar de que es importante, a pesar de que, insisto, a ver si quedamos eliminados. O sea, estaríamos hablando de que somos una selección peor que Bolivia. Y Bolivia para mí es una selección casi, no sé, si waterpolo es fútbol en el agua, de ice polo, porque Bolivia juega en el alto, que es prácticamente jugar en el Himalaya, y por esa razón esta selección que perfectamente podría equipararse a Madagascar en el llano, a Madagascar, y así de claro lo digo, gracias a eso fueron al Mundial. Pero después de terminar este paréntesis, a lo que quiero llegar con esto es que la FEF no debería estar haciendo cálculos matemáticos, sino que debería estar haciendo el siguiente cálculo. Ok, tenemos una posibilidad de que la gente esté más conectada a la selección que nunca, que el estadio se llene todos los partidos, que exista una interconexión profunda entre el hincha ecuatoriano y la selección ecuatoriana, y que eso nos traiga beneficios económicos, entre otros beneficios, por supuesto. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo que la selección sea atractiva. Y yo creo que esta selección de Becasese es una de las selecciones menos atractivas, o tal vez la menos atractiva de lleno, que yo he visto en mi vida en Ecuador. Y yo me pongo a pensar, caramba, realmente tenemos el material humano que tenemos en este momento, independientemente de los convocados o no convocados, está para que juguemos al nivel que hemos jugado contra Estados Unidos, contra México. Yo creo que no. O sea, realmente México nos jugó con un equipo que es un equipo repleto de desconocidos, y México nos toqueteó, ¿ah? México nos, suena mal, toqueteó. Nos tocó la pelota em, eh, por bastante tiempo en 3 cuartos de cancha. Nos presionaba alto con jugadores que cualitativamente están 1 o 2 escalones por debajo de la selección de Ecuador. Y mi decepción con la FEF es tan grande, y mi molestia es prácticamente inexplicable. Por el simple hecho que igual van a salir ganando, y les voy a decir por qué estos señores van a salir ganando y por qué Sebastián Becasese va a salir ganando. Porque a pesar de los malos resultados, esta Copa del Mundo es una Copa del Mundo más amplia, o sea, que tiene más cupos, que hay más equipos, todo este tipo de cosas. Ecuador muy probablemente va a quedar en el bombo, en el segundo bombo, probablemente vaya a tener suerte y le toque un grupo fácil, y va a clasificar a los octavos de final. Y eso ya lo va a poner en papel entre uno de los dos mejores entrenadores por logros de la historia de la selección ecuatoriana. Y eso, bueno, ya no es octavo, sino que me parece que es 16avos, tengo que corroborarlo, pero digamos que 16avos, y nos toca, porque nos fue muy bien en fase de grupos y nos tocó un equipo turro, nos toca yo que sé, contra Japón en 16avos. Y va a ser la primera vez en la historia que Ecuador pase en una fase de knockout o de eliminación directa, que Ecuador gane en una Copa del Mundo. Y va a ser jugando horrible. Y va a ser jugando horrible. Y ustedes me van a decir, Ricardo, pero si juega tan feo, ¿por qué gana? Porque tiene un equipazo. Porque tiene un muy buen equipo. No, un equipazo, no quiero exagerar. Tiene un muy buen equipo. Tiene una muy buena defensa, que eso ya es bastante. Tiene una muy buena defensa. Tiene el arquero que más goles salvó en la eliminatoria sudamericana. Y tiene cierta pólvora arriba, que tampoco es la pólvora, pero es buena pólvora. Gonzalo Plata, Nilson Angulo, Alan Minda. Yo personalmente, a mí no me gusta Igner Valencia. Probablemente llegue a la Copa del Mundo y mete 10 goles en 3 partidos, porque así es el tema con Igner Valencia. Pero yo viendo fútbol, veo a Igner Valencia, y para mí no es, en este momento no es un buen jugador, en mi criterio personal. Otra cosa, si tú me dices el del 2014, te lo firmo ayer. Pero este Igner Valencia para mí ya no es ni la mitad de lo que fue en su momento. Y eso, por ejemplo, también es otra discusión muy grande que se les tiene a Becasese, antes de seguir con el tema de que van a salir ganando. Y quiero hacer este paréntesis. Por ejemplo, que Igner Valencia siga jugando en la selección ecuatoriana.
que yo sé que es un tema que muchas personas dicen, no, ahí sí ya no te doy la mano, Ricardo, ya te fuiste un tema muy complejo porque es nuestro goleador histórico y todo este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que un entrenador responsable, que quiere ver que el fútbol ecuatoriano progrese y que la selección progrese y que sea lo mejor que sea, que eso es lo que dice BKCS? ¿Cómo es posible que aún que nunca se haya dado la oportunidad, por ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a dos fechas FIFA distintas, cuatro partidos seguidos sin Isner Valencia, que es un delantero de 37 años, que es nuestro máximo goleador histórico, pero ¿sabes qué? Va a llegar al Mundial con 38, ¿ya? Va a llegar al Mundial con 38 y después de eso se va a retirar y vamos a tener que buscar un 9. ¿Por qué razón, si Becasese es la maravilla de técnico que es supuestamente, no consiguió acoplar o, digamos, subir de categoría a ciertos jugadores para que ya empiecen a ocupar roles importantes en la selección ecuatoriana? Yo en este momento, si se lesiona en Nere Valencia y no puede jugar el Mundial, yo no sé quién puede ocupar ese puesto de número 9. Mi primer nombre, por supuesto, es Kevin Rodríguez, que yo creo que es el que tiene más calidad. Yo creo que es el mejor 9 que tiene la selección ecuatoriana, mucho más que en Valencia. Kevin Rodríguez es un jugador que juega Champions League con el Unión Saint-Gilloise. Pero lo que quiero decir con esto es que si ustedes se ponen a pensar, hay ciertos inamovibles en la selección que si un día se te lesionan, no porque no haya jugadores, sino porque no se ha trabajado en los que no tienen un rol principal en la selección, se lesiona uno y yo digo, caramba, ¿y a quién se pone? Se critica mucho a Campana y aquí voy a sonar impopular, pero a mí no me importa. Leonardo Campana es un jugador que definitivamente se puede decir los argumentos que quieran de que juega en la MLS, un equipo turro, que no hace goles, todo lo que quieren. Yo voy a decir dos argumentos en favor de Leonardo Campana, y no en favor de Leonardo Campana, sino en contra de la detracción que se le hace a base de su contexto futbolístico. Yo cuando Agustín Delgado, Felipe Caicedo, Jaime Ayoví, Chucho Benítez, entre otros nombres, hay algunos que sí ocuparon, sí fueron goleadores, por supuesto, de la Liga Mexicana, Chucho Benítez, Agustín Delgado también tuvo roles importantes, pero yo he visto muchos jugadores, no solamente en la selección de Ecuador, sino en muchas selecciones, que son jugadores que, independientemente de la actualidad que tengan en sus equipos, van a sus selecciones y rinden. O sea, yo no sé en qué momento en la selección ecuatoriana nos volvimos tan aristocráticos que prácticamente para que un delantero pueda reemplazar a Ener Valencia tiene que ser goleador del Real Madrid. Yo no entiendo en qué momento eso sucedió. Y lo voy a decir con esta franqueza y con esta honestidad, no para desestimar el rol de Ener Valencia, porque aún así me parezca que no es el delantero ideal, no debería ser el titular en la Copa del Mundo, por lo menos ya no debería ser el titular en la selección de Ecuador desde bastante tiempo, por Kevin Rodríguez, porque Kevin Rodríguez en este momento es mucho mejor jugador, no para detractar a Ener Valencia. Ener Valencia fue un jugador fenomenal y es máximo goleador histórico y nadie le quita lo bailado, pero hoy día para mí ya no está para ser el 9 titular. Para que quede claro, para que no se confundan y digan, ay, no, ¿cómo es posible que se critica a Ener? No, no, no. El tema es hoy, que es un jugador de 37 años y va a llegar al Mundial de 38. Para volver al tema de Campana y no irme por la tangente, Leonardo Campana es, independientemente, insisto, de su actualidad futbolística, es un delantero que es alto, no es rápido, o sea, compararlo con Ender Valencia es un absurdo. Es como comparar a un 9 de área con un segunda punta que incluso empezó como extremo en su carrera. Entonces, si tú te pones, si tú comparas peras con manzanas, evidentemente por una cuestión de gustos te vas a quedar con una manzana indudablemente, pero no es la comparación correcta. O sea, que tú me digas a mí, ¿sabes qué? Campana lo veo lento, lo veo pesado, lo veo que no es que tiene no es que tiene una cintura prodigiosa y te hace un regate o una filigrana, pero totalmente de acuerdo. Pero es que ese no es el estilo de jugador que es Campana. Porque yo muchas veces me ha pasado que me siento con mis amigos, veo un partido de la selección, ven que en Campana no corre mucho y dicen, ah, no, es malísimo. ¿Saben cuántos nueves extraordinarios destacan en sus selecciones que ni siquiera, que con suerte saben caminar? Olivier Giroud, Niklas Bendtner, Graziano Pelle en su momento en Italia. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que el nivel para juzgar a ciertos jugadores que ya les toca ponerse la camiseta de la selección y reemplazar a los que han sido protagonistas principales, no se permite su crecimiento correcto porque es injusto que en una selección ecuatoriana, para ponerles el ejemplo más claro, como Sebastián, que el técnico es Sebastián Becasese,
que les pida a los jugadores, ciérrate en un 4-5-1 cuando estemos 1-0 y hace el cambio Valencia por Campana y le empiezan a lanzar pelotazos a Campana y el pobre Campana ni siquiera puede correr contra el central porque correr no es su fuerte. ¿Cómo es posible que esa sea una manera de juzgar a Campana? ¿No? O sea, yo lo que quisiera ver, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Egner Valencia de repente no te hace goles 10 partidos y juega Ecuador contra Bolivia de local y le hace 3 y todo el mundo ya, Chivo, Chivo, te amo, Chivo, mi cabra, mi goat. Bueno, algo que a mí me gustaría es que ¿por qué no le dan 3 o 4 partidos seguidos de 90 minutos a Campana o a Kevin Rodríguez o a los dos al mismo tiempo, que perfectamente pueden jugar en doble 9, contra Bolivia, contra Perú, contra Chile y contra Venezuela, para ver qué tal les va? ¿Por qué no? ¿Por qué eso no pasa? ¿Por qué solamente se lo pone a Campana al final del partido contra México? Que jugamos horrible contra México, que México nos estaba peloteando y que estábamos prácticamente a 50, 60 metros del arco. Y entra Campana que a recibir pelotazos de Alan Franco. ¿Ya? Que Campana su fuerte no es la velocidad punta, pero por favor, es que ese también son los problemas, ¿no? La dirección técnica es tan mediocre la dirección técnica, que eso nos lleva a que incluso pongamos en tela de juicio jugadores que probablemente ni siquiera han tenido la oportunidad de demostrar lo que podrían demostrar con la camiseta de la selección ecuatoriana y que nos volvamos completamente conformistas porque decimos, caramba, los únicos que funcionan son los de siempre, así que no nos vengamos con experimentos, no tácticos, que eso es otra cosa, sino experimentos de probar distintos jugadores, ¿no? Porque ese es el tema de que, como digo, Ecuador está tan mal, juega tan mal, ya su expresión futbolística es tan paupérrima que tenemos la filosofía mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces por eso seguimos insistiendo Alan Franco de lateral derecho, seguimos insistiendo Egner Valencia de centro delantero, seguimos insistiendo, bueno, Kendry Páez ponerlo de wing izquierdo, prefiero no ponerlo, prefiero ni siquiera convocarlo porque definitivamente Kendry tiene una dificultad en ese sector. Poner a Moisés de portón de América. Bueno, Moisés es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Yo creo que Moisés hasta de arquero te jugaría bien, pero tampoco se potencia. Entonces, a lo que quiero llegar con esto para ya finalizar y no alargarme mucho más, es que la selección de Ecuador tiene una dirigencia que no le importa a su gente, porque si a la dirigencia le importaría a su gente, haría algo al respecto para que este señor no se presente al Mundial. Me refiero a Sebastián Becasese. Sebastián Becasese es el hombre equivocado en la situación equivocada en el momento equivocado. O sea, yo creo que criticar a Sebastián Becasese por su trabajo es válido, pero insisto, yo creo que los principales responsables son quienes escogieron a Sebastián Becasese y permitan que él tome todas estas decisiones, si es que las toma, que esa es la otra pregunta. Y los únicos perjudicados son los jugadores de la selección ecuatoriana que no pueden exprimir su máximo potencial a base de tanto cambio táctico raro, tanta cosa, fútbol tan amarrete, tan defensivista, tan mediocre, ¿no? Y que ciertos jugadores que probablemente no son primer nivel de la selección ecuatoriana, o sea, que no son primera clase, sino que están en segunda clase y que han querido progresar y que han querido subir en la cadena alimenticia y decir, caramba, ya quiero empezarle a aportar en serio a la selección ecuatoriana y no solamente 5 minutos, tampoco se ven beneficiados porque los ponen mal, porque los ponen en situaciones de partido que no les favorece a base de sus características futbolísticas, porque por un montón de razones. O sea, si tú me dices a mí, Becasese es un revolucionario porque le ha dado minutos a Campana, a Páez y a Yeboa en estos partidos de fecha FIFA y está haciendo que cada vez tenga más protagonismo. Pero si a Campana lo pones de 9 solo, cuando ya estás a 60 metros del arco, a Kendry lo pones de wing derecho, ya Yeboa, a pesar de que lo pusieron bien por derecha, si vieron cómo jugó Yeboa por derecha, tú lo pones a Yeboa, yo que sé, de 5, no, ¿qué importa? La gente los va a ver como malos, ¿ya? Y eso es lo que está pasando, que insisto, el uso del material humano que tenemos ha sido tan malo, ha sido tan mediocre que incluso nosotros nos estamos poniendo en tela de juicio si realmente tenemos bastante material humano, que sí lo tenemos, pero estamos debatiendo eso, si realmente hay un buen reemplazo para Egner, hay un buen reemplazo para tal, para el cual sí los hay que darles chance, e insisto, vuelvo y repito. Va a venir el filósofo que me va a decir a mí, no, Ricardo, pero es que no hay un 9 que ni sé qué. Bueno,
yo no sé en qué momento la vara de la selección ecuatoriana se alzó tanto de que, insisto, no se lo puede reemplazar a Ender como no es el de la selección, como mínimo si no le quitaste la 9 a Mbappé en el Real Madrid. Es que yo no entiendo cuándo se alzó la vara. Yo no entiendo cuándo nosotros tuvimos, cuándo nuestros 9 durante 20, 30 años fueron tops mundiales en Europa con 30 goles al año. Eso es falso, eso no es cierto. Existen jugadores que en clubes que han hecho la historia con la camiseta de la selección, que probablemente a nivel de clubes hayan tenido carreras incluso mediocres, pero se pusieron la tricolor y cambiaron al país de la manera en la que juegan al fútbol. Entonces, esa excusa de que este juega aquí, este juega acá, no me sirve. Tú a ciertos jugadores que tenemos en la selección ecuatoriana que todavía no le sacamos el jugo, los pones en una buena situación táctica, técnica y en un partido para que puedan coger confianza y con un técnico que tenga cierta valentía o tenga cierto sentido de, pues, del espectáculo, de la ofensiva, de incomodar al rival, presionando y no encerrándote en un autobús en defensa, caramba, yo creo que hay muchas sorpresas, hay muchos jugadores que podrían sorprendernos en la selección, pero no lo van a hacer porque tienen no a un constructor, no a un inspirador, no a una genio táctico, sino que tienen a un destructor como director técnico, como es Sebastián Becasese. Mi sueño, no sueño, pero mi pedido de Navidad para la FEF es que se lo saque del Mundial, que no vaya al Mundial Sebastián Becasese. Yo sé que eso no va a pasar, pero yo creo que eso sería lo mejor. Y debo decir que esto no solamente no va a pasar, sino que probablemente cuando llegue la Copa del Mundo, como les digo, como la Copa del Mundo ya está armada con más equipos y hay más posibilidades para que los equipos pasen a siguiente ronda y como muy probablemente Ecuador va a llegar al segundo bombo, lo más probable es que a Ecuador no le vaya, digamos, que es probable que lleguemos a la segunda fase. Y eso ya va a hacer que Sebastián Becasese pueda ir a la rueda de prensa y decir, ustedes periodistas que tanto me criticaron, vengan, critíquenme. Soy el segundo entrenador en la historia que lleva a ustedes a este paisucho que de vez en cuando va al Mundial, los pone en fase de clasificación, en fase de eliminación directa. Y lo va a poder decir con todas las de la ley, porque va a ser cierto, porque se le abrieron los caminos de que el eliminatorio es un chiste, porque se clasifican 7 de 10 y porque el Mundial ahora tiene más equipos y ahora clasificar a la siguiente ronda va a ser un chiste nuevamente, ¿no? Entonces, como digo, esta es la situación, o sea, yo me estoy lanzando a un, a un, a un barro que no me conviene, porque lo que podría decir muy fácilmente es decir, bueno, vamos a esperar qué tal le va y le va bien en la Copa del Mundo y yo me trepo a la camioneta, a la BKCC, pero yo no, yo me voy a morir con la mía y aún así Ecuador le vaya bien en el Mundial. Están cometiendo un error con Sebastián Becasese. No debería seguir en la selección ecuatoriana. Aún así, Ecuador le vaya bien en el Mundial. Me sostengo con este tema. Porque incluso en el Mundial tal vez pueda existir un espejismo de que jugamos mejor o con más valentía, pero ese mérito yo no se lo voy a dar a Becasese. Se lo voy a dar a nuestros jugadores, porque nuestros jugadores sí tienen nivel. Entonces yo estoy seguro que probablemente Pacho e Hincapié y Gonzalo Plata y Enner Valencia, por más que yo creo que no debería ser titular en la Copa del Mundo, Alan Minda, Nilson Angulo, yo sé que cuando pisen los partidos de la Copa del Mundo van a dar el 200%, no el 100% o el 75% como un amistoso, van a dar el 200%. Y eso va a hacer que aún así, conmigo, que yo soy un burro como técnico de fútbol, ni sé qué es eso, no sé cómo funciona, yo estoy seguro que yo voy al Mundial como técnico y por la calidad de jugadores que tenemos y que van a dejarse el alma, muy probablemente aún así hagan una buena Copa del Mundo. Entonces, ese es el punto. A eso quiero llegar. Que esta crítica que se hace no es una crítica a base de resultados o algo por el estilo, es una crítica coyuntural, es una crítica constante, ¿ya? Y probablemente no es constructiva para algunos, pero realmente sí lo es, porque construir es deconstruir y volver a edificar, ¿ok? Entonces, para mí sí es una crítica constructiva porque decirle a la FEF, oye, ¿sabes qué? Que este señor maneje la selección no te conviene, sino que te conviene que esté alguien más, ¿ya? Eso para algunas personas puede ser destructivo para el técnico, pero es constructivo para el fútbol ecuatoriano en general, pues, ¿no? Porque si es que Ecuador no está jugando bien, caramba, algo hay que hacer, ¿no? Y como digo, no me saquen el argumento de las eliminatorias, que las eliminatorias sudamericanas hace 10 años
ha perdido al menos el 50% del nivel, definitivamente. Pero bueno, insisto, nada de lo que estoy pidiendo va a pasar. La FEF se quedará en su posición. No va a haber mucho que hacer y muy probablemente muchos en la Copa del Mundo se vayan a trepar a la camioneta y vayan a decir, si ven, los que criticaron a BKC serán los resultadistas. Yo, aún así Ecuador llegue a octavos de final de la Copa del Mundo, a cuartos, yo sostengo lo mío. Con BKC hemos perdido 4 años de fútbol, hemos perdido 4 años de vida futbolística de una generación exquisita. Hemos perdido posibles espectáculos impresionantes en el Rodrigo Paz, en el Monumental. Hemos perdido, ya perdimos. Esa es la realidad, ya perdimos. Y la Copa del Mundo podremos avanzar, podremos lo que sea, pero ya perdimos. Ya, la derrota ya está consumada. Eso es lo que quiero que se entienda. No hay mucho más por ganar. Apoyar a la selección y ver a la selección es algo que tú disfrutas, no que tú esperas cada 4 años el Mundial, por supuesto, siempre se espera cada 4 años el Mundial, pero disfrutar y ver a las selecciones cada 3 meses, cada 4 meses. Ver que le ganamos con diferencia a cierto equipo, que superamos a cierto equipo. Eso, mira, cuando le ganamos a Colombia 6-1, cuando le ganamos a Uruguay 4-2, me acuerdo. Esas sensaciones que son cada 3 meses, que son esas pequeñas alegrías que te da la selección, ya nos las tenemos, ya no las tenemos. Y probablemente esa selección que tantas alegrías nos dio, miren cómo es el fútbol. Fue al Mundial y no pasó a la siguiente ronda, cuando tal vez debió haber pasado, porque creo que éramos mejor equipo que Senegal. Pero aún así es una selección que se le recuerda con cariño. ¿Por qué? Porque le jugamos de tú a Países Bajos. Y ustedes me dirán, Ricardo, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa filosofía tan romántica? Es que no es romanticismo. Si es que nosotros tuviéramos el nivel que tiene Francia, para ponernos un ejemplo, o Argentina, a mí no me importaría que ganemos el Mundial jugando mal, porque tenemos la posibilidad de ganar el Mundial. Honestamente, Ecuador es muy difícil, es casi imposible que gane una Copa del Mundo. Entonces, nuestros recuerdos más lindos no son esas victorias resultadistas para llegar a una copa, porque llegar a una copa es muy complejo, sino esos momentos de felicidad, de superar a tu rival, de jugar bien, de generar una sensación de pertenencia entre los jugadores y los 18 millones de ecuatorianos. Eso a mí me pasó con la selección del Faro, que por cierto critiqué en su momento, pero eso no me quita que lo que dije, tal vez no iba a concordancia a lo que sentía, porque vi a Ecuador y me emocionaba, a pesar de que como periodista siempre se le quiere buscar el problema, ¿no? A todo, ¿no? Pero en este caso, pues yo creo que ya como ecuatoriano ya perdí, porque estuve viendo un par de años a esta selección de BKC que verla jugar es un desastre, ¿ya? O sea, no provoca verla, definitivamente. Entonces, para mí la derrota ya está consumada. Se podrá hacer lo que sea en la Copa del Mundo, pero para mí se mantiene el error. Y yo creo que la FEP no va a hacer nada, pero bueno, es lo que hay. No me voy a enredar más con el tema. Pero bueno, gracias a todos como siempre por estar con nosotros. Son las 9 de la mañana y 30 minutos este día viernes 16 de octubre. Les agradecemos, este viernes 17 de octubre, perdón. Les agradecemos como siempre por estar en Análisis en Deportes. Les recuerdo, por supuesto, que el próximo día lunes tenemos Análisis en Política. Vamos a estar con el analista político Ricardo Flores para que escuchen una entrevista. Vamos a hablar de toda la coyuntura política nacional. Y todos los días de 7:30 a 8:30, Fuego News, no se pierden el noticiero de Nueva Generación aquí en Radio Fuego 106.5. Noticiero que, por supuesto, yo formo parte solo los días jueves, por ahora que estoy en España. Así que los días jueves me le colo a los chicos ahí para tener lindo debate político. Pero bueno, gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, nos reencontramos el lunes. Hasta entonces, chao, chao. Radio Fuego 106.5 presentó Análisis Deportivo con Ricardo Mórtola. Profuego Producciones de Fuego S.A., propietaria de Radio Fuego, deja expresa y señalada constancia a la conclusión de este programa que las opiniones, comentarios y todo lo dicho por los participantes verbalmente o refiriéndose a documentos son de su exclusiva y absoluta responsabilidad.